Nos encontramos aquí con el escritor Luis Enrique Arce de Costa Rica. Hacemos esto para la electiva de lenguaje con la profesora Laura Valencia y vamos a hablar del tema de literatura de no ficción. Hola Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches allá. Aquí todavía no ha empezado la parte oscura de la noche. Ajá. Un saludo muy especial a la profesora que, que nos tiene en esto. A Ajá. veces, a Sí, veces a la profe Laura. Laura Valencia. la profe Laura, que a veces uno, a los profesores, tal vez sí no los entiende, después les agradece. Ah, Está bueno. bien. Bueno Luis, antes de pues, empezar a pasar a la entrevista, a las preguntas, cuéntenos su biografía, cuéntenos de su infancia y de cómo llegó a la escritura y si a la literatura de no ficción. Bueno, a la literatura. Por ahora dejemos ficción y no ficción para más adelante cuando la dividamos en su momento. Listo. Sí, yo nací en Pérez Celedón, un cantón de Costa Rica perteneciente a la provincia de San José. Ahora vivo en Curriabat, que es otro cantón de la provincia de San José. Eh, mm, Tuve una infancia bastante campesina, no exactamente en el cultivo y el trabajo de la tierra, sino en un pueblo mm, ayuno de muchísimos aspectos relacionados con la civilización de avanzada, como la electricidad, el teléfono, todo esto que, Sí. como les dije, uh, como dije, yo empecé a ver televisión cuando tenía como 18 años. Vea ustedes. Entonces, fue una infancia así muy bucólica, a la par de los ríos, a la par de disfrutando de los ríos, de las frutas, de las picas, sin miedo al ser humano, que en ese tiempo, por lo menos yo sé, no le teníamos miedo al ser humano, ahora en la actualidad se le tiene mucho miedo a los desconocidos seres humanos, poco conocidos también. Fui a la escuela a los 6 años, primer grado, no estuve preescolar. Eh, Posiblemente eso me hizo falta a la hora de reportar y otras cosas relacionadas con la preescolar. Y siempre comentaba que me gustó siempre prestarle atención a la persona que habla, fuera menor o mayor que yo, y escuchar de los mayores historias, campesinos, leyendas, eh, cuentos de camino, como le decimos por acá, a ese tipo de conversación. Mi abuelo tenía una pulpería y cantina, bueno, en la pulpería había un mueble que le llamamos banca, aquí donde se sentaban tres, cinco personas a conversar. Y yo me las daba muy lindo escuchando todo aquello que decían. Todo era, eh, para mí, era no ficción, era, era toda una realidad por ahí contando. Fui a la escuela y rápido aprendí a leer. Primer grado, pero como a los 5 meses ya tuve maestros muy buenos, muy complacientes, me inspiraron mucho. Sería por aquello, por eso que acabo de decir, de prestarle atención a los demás, escuchar y hablar lo menos posible. Ahora hablo más, lo más posible. Ojalá que siga aprendiendo de aquel tiempo de niñez y prestarle atención a la gente. De todas formas, las, la mamá y la abuela que vivía cerca nos decían que a los mayores hay que prestarle atención, a las personas, y de eso hace 60 años, 62 años, las personas mayores, y nos hacían entender que ellos siempre hablaban y decían la verdad. Y la gente hablando es muy literaria, bien sea
ficción o no ficción, todos comunicamos y algunos gestos, algunos cortes, algunas palabras con sus énfasis daban ese tono y uno prestaba mucha atención. Fui a la escuela y desde muy pequeño me gustó estar a la par de los libros, a pesar de que en mi pueblo, de pueblón, como le voy a decir, de aquel tiempo, no habían libros así disponibles para la compra, para comprar, pero había una biblioteca pública de la municipalidad donde me prestaban libros. Como era un pueblo, la familia era muy conocida y siempre tuve el buen hábito de devolver los libros. Cuarto, quinto grado de escuela ya estaba leyendo y siempre que leo y que leí, y en aquel tiempo que leí esto, todo era como un marco de imaginación y económico que me decía muchísimo, ¿verdad? El caso de los primeros libros que yo leí fueron libros que primero me los leyó un tío, se llama Tobías aún vive. Pero Tobías nos leía los cuentos y después nosotros, vea qué pedagogía la de este tío, después teníamos nosotros que contárselos a él y qué más. Eso se hacía también y se debe hacer en las escuelas, para interesar al niño a entrar ahí. Luego él dejaba los libritos por ahí, eran revistas donde venían más de cuentos, la película, la Cenicienta, la Caperucita Roja, y nosotros cogíamos el librito cuarto titulado y lo íbamos leyendo. Otra forma de aprender geografía fue leyendo álbumes postales de los países de la tierra donde venían las banderas, la explicación grande y todas las lecturas me interesaban. Yo aprendí a leer un libro que en Costa Rica le llamamos, ya no se usa, Pato y Lola. Un librito con lecturas muy entusiastas y de ahí fui cogiendo muchísimas ganas de leer, pero eran ganas, a veces tenía primero que leer y después comer y bueno, las mamás siempre, los niños y jóvenes que están a la par de hogares donde los padres se hacen y son responsables, siempre vigilan la alimentación de uno, que no se pase jugando fútbol toda la tarde, porque también le di tiempo al fútbol, como mejengas, equipillos de muchachillos, que íbamos a las comunidades a jugar. Estos cuentos primeros de Ricitos de Oro, bueno, una cantidad que ustedes los conocen, yo los conocí desde muy pequeño, de la boca de mi tío. Y fíjate que esto hizo que la cabeza o la imaginación siempre estuviera abierta para los libros. Aquí en Costa Rica hay una escritora clásica, murió en 1940, casi 50, se llama Carmen Mira, los cuentos de mi tía Panchita, no sé si lo conocen por allá, y ahora en algún momento puedan verlos. Son cuentos que nos entusiasmaban mucho, porque Tío Conejo era el personaje y Tío Conejo era el héroe y después teníamos algo muy interesante. Si veíamos una película o leíamos un cuento o algún texto por ahí, como que nos gustaba representarlo. Hacer un teatro improvisado tal vez y bueno, en eso nos pasábamos bien noche. Cuando
cuando ya yo voy al colegio me encuentro buenos profesores, yo los valoro así, no sé el resto de mis compañeros. En la escuela fui alumno de solamente maestras y creo que eso me favoreció muchísimo porque ellas desempeñaban el puesto de mamá, como le dicen en Brasil a la maestra, no recuerdo si es Brasil. Y entonces les aprecié muchísimo. Tuve una maestra que prácticamente ahora cualquiera le diría loca, porque ella nos contaba un cuento y si tenía que sentarse en el suelo, revolcarse porque el personaje fue agredido, etcétera, etcétera, ella lo hacía. Y otra maestra que en sexto grado ya tenía unos 11, 12 años, todos los sábados, cada 15 días, teníamos clases los sábados, nos leía fragmentos del Quijote. Qué maravilla, porque digo que nosotros crecimos, yo crecí, no voy a meter el resto de la gente que compartía conmigo, con maestras muy comprometidas en enseñar lo que el currículum les pedía y ir un poco más allá, ir un poco más allá. Don Luis, qué pena Sí, interrumpirlo, pero es que no, sí, yo no lo estoy viendo. no me ve, No, señor. y qué raro. ¿Y usted, Joan? No, ¿No está tampoco lo bien? estoy viendo. Si quiere, active y desactive otra vez la cámara a ver si lo volvemos a ver. Ah, ahí, No, ¿qué señor. me dice? Tampoco. No, no. Dice, ay, extraño, ahora soy yo el del problema. Ahí, No, señor, todavía no. No, no, sí, señor. sí, sí. Dice, activar cámara, me dice. Sí, Se, actívela. ah, Actívela a ver. pero ahí le Que no lo hago estamos. clic, no sé si me ven. Ah, ahí me Ah, estoy viendo, donde ahí, hay una ahí L. apareció y volvió a desaparecer otra vez. Ay, quiero ver esta cámara, porque no me quiere. Ay, ay, ay. Luis, No sé. pero bueno, Luis, ahí ya lo vemos Ya, ahora perfectamente. sí lo vemos. Apareció la Don criatura. Luis, Sí. ahora sí, bueno, qué pena la interrupción, tuvimos aquí un problemita de conexión, pero yo le quiero dar las gracias por estar acá en este espacio y por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo que nos está dedicando y realmente es muy interesante conocer todo este tipo de cosas desde la perspectiva de otra persona, desde su merced, que tiene hartos conocimientos en literatura. Muchas gracias, yo. A usted también, Joan, y a Estefanía y a la profesora que ya saludé. Bueno, Luis, Bueno, pero ¿sí? entonces ya, sabes que nos quedamos ahí en su infancia y ya la idea, entonces, porque ya ha pasado bastante tiempo, entonces la Es idea es que poder la entrevista avanzar. pues tengamos por ahí una horita, horita y media. Sí, Sí. señor. Entonces, para que, entonces su merced ya pasemos a cuando ya usted es adulto, cuando ya comenzó a escribir. Entonces, si quiere, arranquemos de una vez con la primera pregunta. ¿Sí? Bueno, Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué le inspira a usted a vivir su vida? Y en la respuesta a esa pregunta va basada también en la segunda, de lo que le inspira a usted en su vida, ¿usted qué ha llevado a la literatura? las dos preguntas para empezar. Yo hice algunos apuntes ahí pensando en el asunto. Dice, al vivir mi vida me inspira todo, me motiva todo. Por ejemplo, la naturaleza. Yo nací en un pueblo rural y siempre estaré muy motivado de los árboles, de las plantas, de los animales, los paisajes, las montañas, el mar, los ríos. Todo esto me inspira, escuchan el trueno, me inspira a vivir. Eh, yo, yo sé que yo no me voy a suicidar. Tengo esa corazonada porque aunque tenga o no tenga dinero, me siento bien batallando para que las cosas sucedan, ¿verdad? Sí, A mí me,
me inspira muchísimo la lectura porque se hace un viaje mental y yo creo que esos viajes son importantísimos porque se vive. Por ejemplo, también me siento que la vida me da la oportunidad de ver, de oír, de escuchar. Bueno, oír y escuchar son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ajá. Sí, Y señor. canto horrible, pero me gusta cantar. ¿Quién me quita las ganas de cantar? Pero no voy ni a karaoke. Canto solito donde no me escuchen. La única que me escucha de vez en cuando es mi esposa, pero como ella ya sabe que a mí me gusta cantar, y no es ni cantar canciones completas, sino repetir tal vez esos Ajá. pequeños de las mismas canciones. Eh, a vivir, yo, yo les cuento, no sé si ustedes, eh, yo soy existencialista, por lecturas, Sí. por raciocinio, por gusto de serlo, porque he invertido bastante tiempo no leyendo para hacerlo, sino leyendo para inspirarme a hacerlo. Yo he leído bastante a Sartre, a Albert Camus, a Baudelaire, todos estos poetas de un tiempo, como le decían a Baudelaire, de los poetas malditos. Sí. Entonces, creo que lo único que hago es amar la vida que tengo y que esta es la única vida que tengo que vivir. Que cuando muera, la única forma de seguir viviendo es en la memoria de los demás. Mm. Espero que cuando yo muera, ustedes me recuerden, aunque sea porque yo no sé ni cómo me van a recordar si no se van a dar cuenta quizá. Eso es parte, por eso creo que yo disfruto vivir sin, sin carros último modelo, sin cosas así superfluas y que no tienen nada que ver con, con lo bonito que es vivir. He compartido muchísimo con mis alumnos, yo fui educador 30 años, ahora soy pensionado Mm. y aquí Ya pues. estamos. Y disfruté mucho porque la vida se trata de eso, de disfrutarla en el sentido claro de lo que es disfrutar, ¿verdad? Complacerse con hacer un favor, para hacer un favor, a mí me complace. Digamos que en este momento yo estoy haciendo un favor, a mí me complace estar aquí 1 hora, 2 horas, las que ustedes quieran. Ustedes me decían la segunda pregunta, ¿cuál era? Bueno, De no la sé si les segunda quedó. pregunta, de lo que le inspira, ¿qué ha llevado usted a la literatura? Es que no sé si ya yo de alguna forma en la anterior grabación que no se dio, lo dije. Yo soy literatura, todos somos literatura. Mm. ¿Qué me inspiró a mí? Sería Sí. mejor a escribir. ¿Qué Tal le vez mejor inspiró a escribir? a escribir, sí, de textos de la misma necesidad. Yo digo que voy a ver si hay alguna bonita metáfora aquí o una imagen. Este asunto es como un huevo, leer y leer y leer, porque la gallina está calentando el huevo, Ajá. ¿verdad? Leer y leer y leer. Llega el momento en que tanto se ha leído que el huevo se rompe. ¿Y por qué si fulano de tal escribió ese cuento tan fácil de escribirlo, tan sencillo? Yo voy a ver si lo hago, como ese poema, que me gustan mucho los poemas. Tengo 2 libros de literatura infantil, ahora se los muestro, pero no de las portadas, y algún día tal vez, no, me falta uno que tengo en la biblioteca de abajo. Bueno, este asunto de cuándo escribir, ya así formalmente,
uno empezaba haciéndole cartas a la doña, a la que ahora es doña, a la novia, cartas escritas a mano, no eran cartas como ahora que son en el teléfono, hay, un poco de diferente. Tenemos que entender cuando también que los tiempos cambian. Entonces llega un momento en que se calentó tanto las ganas ¿por qué no voy a escribir un poema? ¿No? Tenía unos 17, 18 años. Y ahí las primeras producciones escribiendo, pero escribiendo algo que uno no le da vergüenza enseñar. Te da pena que fulana de tal o fulana de tal se da cuenta. Que lo critiquen. Y uno, sí, y uno escribe un poema, una cosa para decir un poema o un cuento. Y lo bonito es que ya llega el momento en que uno va madurando, y tuvo la oportunidad allá en Pérez Celedón, fue en 1979, tenía como unos 27 años, tal vez menos. Tuvo la oportunidad de agruparnos Joan se fue, en un taller, aquí le llamamos taller literario. No sé si en Colombia debe ser que también le llaman talleres literarios, no sé, o club de amigos lectores, o no sé, escritores. Sí, algo parecido acá. Sí, y llegábamos cada 8 días con un texto, o dos, según los temas. Si llegábamos 10 personas, entonces leían 8, 7 o 5, otros unos se quedaban sin leer. Y entonces la idea era llegar al taller, y como llevar un carro al taller, qué hay que hacerle, qué hay que mejorarle, qué hay que quitarle, que aquí ojalá estas palabras tan parecidas, lo que llamamos cacofonías, o estas palabras, ¿no? Estos eufemismos acá, que no hay que... Entonces, ese entusiasmo de arreglar el material, porque si lo arreglábamos como tal y los jurados, porque siempre hay en los talleres, hay algunas personas son las que más sobresalen y hacen un aval de lo que de la calidad del trabajo. Entonces, si uno llegaba a un nivel, se publicaban unas revistitas o periódicos, periódicos de los educadores. Tuvimos acá un periódico del sindicato de educadores, donde se nos publicaban en el taller, se llamó Taller Literario Pablo Neruda. En el taller teníamos una revista y ahí publicábamos. Y no hay cosa más emocionante que verse en letras de molde, decíamos, o se decía, ahí, porque sabíamos que si se hacían 100 o 200 ejemplares, eran 100 o 200 personas que iban a leer lo que uno exponía. A veces se rompía con la norma de la calidad y tal vez le publicaba uno cosas que en estos momentos yo todo eso no lo quiero ver. Tengo la impresión de que no me gusta. Y definitivamente la literatura, lo que uno escribe tiene que gustarle en primer momento a uno. No me gusta a mí, ¿cómo le va a gustar a los demás? Bueno, algún equivocado por ahí se va a encontrar que le guste. Yo trato que todo lo que vivo y leo viaje conmigo a la literatura. Principalmente cuando escucho una anécdota, esta anécdota perfectamente se puede convertir en un tiempo, en un texto. Veamos que ya empieza aquí a aparecer este asunto
de la ficción y no ficción. Yo tengo un librito, ahora les voy a mostrar algunas portadas. Don Luis, qué pena. Si su merced me está mostrando algo, yo en este momento no lo estoy viendo. Otra No vez, está, otra vez se sí, me volvió a perder la imagen. De pronto sé que es porque como su merced donde está lloviendo, entonces de pronto eso puede dificultar la imagen. Entonces volvamos a hacer el mismo ejercicio que ahorita de activar y desactivar la cámara a ver si podemos ver las portadas de los libros que su merced nos va a mostrar. sí, sí, para ir ilustrando cada una de las preguntas hasta donde sea posible. Pero ahí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será la subida de los Andes ahí? Ahí ya se Ahora, ve, ahí ya se ve. ahí ya Bueno, lo volvemos a ver, don Luis. bueno, entonces decía, por ejemplo, este libro, se ve completo. Ahí se ve mi nombre en la parte alta, frente al tiempo. Y es publicado por una de las editoriales estatales y de prestigio de Costa Rica, la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia. Interesante, digo, porque estos textos han viajado conmigo, viajan conmigo no porque estén escritos, sino porque es frente al tiempo. Son sucesos, se pueden leer bien. Y Lo ahí se ven. mira Sí, perfectamente, señor. Luis. Ok, sí, Eso es literatura de no ficción. eso, esto, de, qué interesante ese concepto de no ficción. Es no ficción porque son hechos de mi vida. Exactamente. Son, Sí, señor. sí, son hechos de mi vida, anécdotas de mi infancia y después a la segunda parte es los primeros días de, de, como educador, el primer año como educador. Es no ficción, pero tiene ficción. ¿Cómo hacemos para no mentir cuando escribimos? Eh, aquí es donde puede venir un encuentro para hacer interesantes conclusiones de qué es ficción y de qué es no ficción. Si yo lo leo a usted, si usted me lee, perdón, si usted me lee a mí, usted va a ponerlo como no ficción, ¿verdad? Era el año 1967 cuando tuve que salir del Liceo Honesto porque Papá Luis estaba muy atareado con la mantenencia de los 7 hermanos menores que yo. Eso es no ficción. Sí, eso es no ficción. Exactamente, sí, señor. Esperaría que me crean que, no, ustedes lo saben mejor que yo, que la ficción es cuando aparece la utilización de figuras literarias en alguna forma y el peso completo de la imaginación llevado no a la parte tan real. Porque la no ficción se nutre de la realidad. Exacto. Esa es mi forma de pensar. Exacto, sí, señor. Pues uno de los conocimientos que nosotros hemos adquirido en esta clase, más que todo, es eso. Y es de que las personas que escriben literatura no ficción es contando hechos reales, o sea, no hablando cosas con ficción, sino hechos y lo plasman en un libro que sean hechos reales, cosas que le hayan sucedido al escritor. Y ya con solamente ese pequeño fragmento que su merced nos leyó ahí, en donde Sí, estipula la fecha y el lugar y eso, entonces ya nosotros sabemos de que tiene varias de las características de literatura no ficción. sí, sí, es bien. Pero la ficción también se nutre de la imaginación principalmente, ¿verdad? Exacto. Y la,
La no ficción es precisamente esos, eh, esos hechos, pero también son reales, porque por ejemplo esta novelita corta, El Lupanar, Más al centro que no vemos bien. Un poquito ahí, más a su izquierda, izquierda, o ajá, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, hacia ok, atrás. Ahí, Ahí. el ahí, lupanar, ok, esta es una lupanar, novela, esta es una novela, sí. corta, corta, de 120 páginas, verdadera, no, 110. Primero Tenía como corta una por distinción en la portada, que yo vi como un 30 y un moñito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que fue premiado? esto. Y ahí en la portada hay Ah, como sí, 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 un sí. moñito así, algo como un Sí. premio. No, es el 30 aniversario de la publicación. Ah, Porque los premiados, ok. este es uno de los premiados, pero no lo tiene en la portada. Por ahí hay otro de los premiados. El asunto es que la ficción se nutre de la realidad también. La ficción. Esto, esto es un texto que critica la administración corrupta de la educación, pero con ficción, con tal ficción, con ficción al extremo de que la ficción le ayuda a uno a cubrirse, porque si no yo estaría o habría pagado una multa altísima porque aquí se condena mucho por la difamación, por esto, por lo otro y aquello. Entonces, se convierte en ficción, pero es que no me veo ahí en la cámara. Estoy tratando de que se pueda. Sí, ¿Está señor. De bien? pronto debe ser por lo que le comentamos, don Luis, de que como su merced donde está lloviendo, entonces de pronto la señal se cae. Pero pues Sí, no hay ningún problema, ahí lo escuchamos perfectamente. bueno, qué dicha. Muchas gracias. Eh, toda literatura está respaldada por una realidad, sea ficción o no ficción. Hay algunos textos, algunas sagas que uno lee, que no sé qué, de personajes que viajan a través del espacio. Yo casi no le dedico mucho tiempo a esas lecturas y que vienen a liberar la Tierra. Todo eso como parecido a la guerra de las galaxias y eso, ya sí entramos como en una especie de ficción absoluta, porque la absoluta ficción son premoniciones, como en el caso de Julio Verne, lo deben haber leído. Él hizo premoniciones y que en la actualidad se pueden se pueden valorar como hechos, o sea, reales. Hay una novela de Orwell que se llama 1984, ¿ya la leyeron, No, muchachos? aún no. Ahí No, no, voy. señor. Tienen que leerla pronto, porque el mundo es de ustedes ya casi. No, ya es de ustedes. Eh, hay como especie de lo que se llama en la Biblia y en otros lados las profecías. Pero Orwell, de verdad, que no hace ni un siglo que escribió ese libro y son realidades, en este momento, realidades en la política, en la administración misma del ser humano. Entonces, hay un lenguaje muy llano, yo le digo llano, muy proso o aprosado, que diría está dentro de la literatura de no ficción. Han leído al poeta Ernesto Cardenal de Nicaragua. Este es un poeta de lo que nosotros llamamos en algún momento de lenguaje exteriorista. Y este lenguaje exteriorista, no tengo a Ernesto aquí para leerles algo de Ernesto, el lenguaje exteriorista es ese, que uno se encuentra con él y es como ir leyendo, por aquí tengo un escritor costarricense, este es un escritor costarricense, se llama Luis Chávez,
que uno va leyendo. Sí. Sí, esto es bueno, este muchacho trabaja bien. Y uno lee como que le hace falta la metáfora, que le hace falta los símil ahí donde haya para que le diga que hay ficción. Por ejemplo, puede leer un par de renglones de Luis, dice, la habitación es acogedora. Esto es no ficción, ¿verdad? Porque las paredes aparecen pintadas con la técnica wash y decoradas con un tríptico de no sé qué, la campiña escocesa. O sea, para mí esa es la no ficción. Sí, esa descripción, sí. Y si yo les cuento, he escrito algunas leyendas a la gente, aunque el lenguaje sea exteriorista, como les dije, que el intimista, nosotros le llamábamos lenguaje intimista a ese que está como que hay que adivinarlo o leerlo sobre las figuras literarias. El caso, ya lo guardé en otra biblioteca, el caso de esas leyendas, a esto yo sí le digo ficción, y eso es una ficción porque como los escondidos abstractos, se puede oír, no ver, no tocar, porque solo imaginar. Bueno, para entenderme mejor con los conceptos, uno vive buscando, o yo por lo menos, la forma de mejor captarlos. Por ejemplo, cuando este señor, que si ustedes lo conocen, Claro, ¿ah? claro, sí, señor. Gabriel ¿Cómo no lo García van a Márquez. conocer el premio Nobel? Cuando yo leo esto, aquí hay no ficción, es un caso, un suceso colombiano, a una periodista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es no ficción? Para ustedes, ¿qué es no ficción? Porque ahí tenemos que intercambiar lo que yo sé o lo que yo invento para que sea, o qué. ¿Qué es Sí, o no sea, ficción? lo que tenemos entendido hasta ahora es que la literatura de no ficción es una literatura que cuenta hechos reales, pero que en vez de tomar los nombres, o sea, de pronto tomar los nombres los cambian, pues para que haya, o sea, que sea real, pero que se pueda contrastar, más no que sea la historia verídica contada ahí en el texto, en la literatura, Exacto. sino que más bien sean los hechos sí sean los hechos reales, Sí. y que por ejemplo se use la retórica, que sería para el deleite, para conmover a las personas por medio de la escritura, o sea, que ellas lean algo que las conmueva, que las persuada, que las haga sentir algo. Esa es la literatura. Y ya la no ficción pues tiene que ser es que sea con un hecho real, que haya una cronología, bien sea en año, bien sea en hora, que especifique lugares, que, o sea, que dé detalles, que se llene de detalles de lugares, de los acontecimientos, es lo que tenemos hasta ahora, y pues es muy parecido a lo que Luis nos ha comentado. Sí, Yo señor. digo que el lenguaje periodístico es no ficción. Las cartas, Sí, señor. una carta puede ser no ficción, una crónica. Por eso tengo aquí Noticia de un secuestro, es una crónica definitivamente de Gabriel García Márquez. Tiene el otro libro que para mí es no ficción, que se llama El relato de un náufrago. Ojalá Sí. lo lean ahorita, o ya lo leyeron. Sí es. Para mí eso es no ficción, porque está contando una vida ajena. Por cierto, Exacto. casi fue demandado, que el relato era basado en esa realidad de un náufrago, ¿verdad? Bueno, seguir creyendo que, bueno, entendiendo, Eso dentro de la literatura es lo que llamamos narrador testigo, o sea, cuando la persona que está narrando los hechos reales no es presente, o sea, no es la que vivió los hechos, pero sí está enterada de eso, entonces ella se toma como narrador testigo. Ese narrador es muy interesante porque a veces aparece él como testigo, pero también aparece el narrador omnisciente, que es el que le ayuda
El caso hay otro colombiano, yo he leído bastante de los de ustedes, se llama don Fernando Vallejo, ¿lo conocen? Es uno de los soeces escritores del mundo. No sé si lo conocen, a Fernando Vallejo. No, señor, Él, yo no lo he escuchado. es de Medellín y, por cierto, él narra en primera persona. Y narra todos los 10 libros que yo he leído de él, todos están en primera persona, más bien a veces de verdad que aburre, aunque el argumento sea, sea muy interesante, porque el lector, para mí y para muchos, el lector debe encontrarse con los distintos momentos de los narradores, que es el narrador omnisciente, el narrador testigo, el protagonista, bueno, que ya es casi conmigo. Entonces, siguiendo adelante con la pregunta 2, eh, todos vivimos en un mundo no ficción, ¿verdad? Todos vivimos un mundo no ficción, Sí, pero señor. la mente nos permite trasladarlo de un lado a otro, pienso, ¿verdad? ¿Cuál otra Sí, pregunta? sí, Luis, Estimado? Bueno, eh, eh, con Sí, respecto pues a su libro Frente al Tiempo, digamos, cuál fue el proceso de documentación para escribir este libro? O sea, esa es una biografía suya, ¿cierto? sí. Entonces, digamos, Eh, desde qué año, pues, desde qué no edad es comienza usted a narrar los hechos. no es como decir una biografía así en línea eh, lineal, en como una línea narración de tiempo. cronológica de tiempo, sí, una línea de tiempo, no. Simplemente son anécdotas que me sucedieron en la infancia, pero dicen ustedes que están enriquecidas también con un lenguaje atractivo, porque el lector, la persona que nos va a leer, ¿cómo hacemos? Tenemos que, el escritor y ustedes como periodistas que van a hacer escritos orales, tienen que pensar que hay que cazar al escucha, si es Hay por que la atraer al radio, lector, sí, señor. es correcto, hay que darle su, su poder imaginativo para que él pueda. Por ejemplo, aquí, ¿cómo describo yo la casa de mi abuelo? En la esquina principal del barrio, donde se cruzaban dos calles polvorientas, estaba una casa grande donde vivía mi abuelo. Bueno, ese son los primeros renglones. De donde en este caso, estimado Joan, la pregunta 3, el nutriente es mi, mis experiencias, mi vida, mi memoria, mi tiempo. No así, no, esta es la última novela que he publicado, ahí no se ve, qué lástima. ¿Cómo hacemos para que se vea la cara de ella? Este es un caso especial de, de mezcla entre ficción y no ficción, porque los lenguajes se mezclan. Ahí está. Ahí estamos viendo, Bien, ahí estamos viendo. A Sí, ver, señor. esta es la pero espere que se inicial. desapareció, Se se nos desapareció. perdió otra vez la imagen, don Luis. Qué lástima. Qué lástima, ya la vamos a recuperar. Fue para, a ver, Sí, tratemos de activarla y desactivarla a ver si lo volvemos. Ah, ya lo vemos. sí, Uy, eso es Ay, lo que estoy haciendo. Es que, y esto es parte de, mira, no es posible me, detectar, me voy a sentar un momentico, ya vuelvo, ya vuelvo. sí, árale, toca, sí, Joan. Hay uno que ahí se ve el grito. no, don Bueno, Luis, todavía no. No, bueno, se ahorita me pierde la imagen, sí, señor. en el transcurso, para esa tercera pregunta, de cómo se nutre uno para escribir un libro como este, que es una novela Hechos del 48 en Ureña, San Isidro. Fue un periodo, un tiempo, una guerra en Costa Rica, una guerra civil. Entonces, ¿de dónde me nutro yo? Para esa pregunta 3.
pues, de ensayos de historiadores que, que toman ese tema. Me nutro de personas que pude entrevistar, de los testimonios que narraban los familiares de esta guerra. Y entonces, bueno, y muy interesante, y qué lástima porque bueno, que no podamos que se vea. Es mucha lástima porque quisiéramos mostrarse. Sí, El libro señor. cada capítulo se va sustentando en un epígrafe o en un pequeño texto de algún historiador. Por ejemplo, Darío, en compañía de otro extranjero de apellido López, se convierte en el factotum de la policía, en el que dirige las agresiones, las detenciones y las torturas. Hombre sin escrúpulos y sin alma, carente por completo de arraigo en el país. Es el mejor instrumento que el gobierno y el doctor Calderón pueden hallar para realizar sus hazañas. Es un historiador, ya murió, Alberto Cañas, que narra en uno de sus libros. Entonces me sirve, como texto, me sirve para desarrollar los capítulos. Cada capítulo tiene algo de alguien conseguido en los libros de historia de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esta realidad, no ficción, me alimenta para argumentar la, la ficción que va a llevar la novela. Don Luis, Aunque, o sea que entonces podríamos decir de que este autor puede ser entonces un referente literario para usted escribir. sí, tal vez, como me dijera, eh, un referente, tal vez la palabra referente, digámosle como la base que sirve para explotar y desarrollar el capítulo siguiente de cada capítulo. Eh, porque ellos son de la literatura no ficción, ¿verdad? El periodista, la mayoría son periodistas, esos historiadores han escrito libros sobre los hechos de esa. Yo quiero verme, yo quiero verme, y no quiere, la computadora no quiere. El asunto es que yo ustedes sí los veo Mire, bastante bien. El asunto es que, ¿de qué me valgo también para este tipo de libros? Este, se llama, esta es una novela histórica, pero déjeme decir, novela histórica, así le decimos en esta Costa Rica. Tengo este otro que es ya propiamente una biografía de un personaje, se llama El Padre Coto, la Catedral y los Barqueros Villalobos, son 3 elementos. Todo esto tiene que, la pregunta Chess que decía, de qué me valgo, ¿verdad? Joan, esa era aquí cerca queda el Archivo Nacional, uno necesita investigar algo, va al Archivo Nacional, ahí consulta las fuentes o va a la Biblioteca Nacional a conseguir periódicos o va a los archivos de la diócesis. Todo eso son lo que en la pregunta 3 que usted me plantea son los elementos que uno trabaja para hacer la documentación al momento de escribir. correcto. O sea, Mire, Luis, que sus referentes serían los centros de memoria, los que tiene Costa Rica. Sí, 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 de los documentos históricos, periódicos, están libros de historiadores hechos, trabajos con base en investigaciones bien documentadas y eso sirve.
Eso ayuda muchísimo, porque le sostiene a uno eh, la no ficción. Y está escribiendo un ensayo biográfico como este que les muestro, pero que es mala suerte es la mía, porque la de ustedes no está mal. Ah, ahí se vio, pero ¿qué será que se vuelve No, tan inútil para salir? ay, Ah, ya, ya, ay, casi, otra vez, probemos otra vez. bueno, ya casi, como es, pero no va a caer. En algún momento se va a arreglar cuando ya no lo necesitamos. Bueno, eh, para estos trabajos, Johan, Joan y Sí, señorita Estefanía, tiene uno que valerse. Entonces ya nace esta biografía que les acabo de decir en Tula, que hace un trabajo muy interesante en Pérez de León. Eh, Hay que valerse de la investigación de la fuente primaria, que es la documentada, y las fuentes secundarias y terciarias. Oiga, y las terciarias serían hasta los chismes. La secundaria, las entrevistas, tal vez no le digamos chismes, esa palabra tal vez no cabe, sino la información no validada, tal vez como es, por ejemplo, los familiares. Los familiares son importantísimos para hacer una biografía a una persona que ya haya muerto, eh, pero también están los documentos. Hay revistas, todo esto tiene su clasificación, hay revistas bien ubicadas, clasificadas, reconocidas por hasta los... Ya por fin lo vimos, don Luis, Ay, qué dicha, reconocidos. pero tiene eh, la imagen está como un poquito distorsionada porque no... es que la imagen está como paralizada, Sí, yo no señor. sé qué. Bueno, Bueno, pues don Luis, yo le hago una preguntita. digamos, ¿Cuántos libros de literatura no ficción su merced ha escrito? no ficción, de qué, son 4 biografías ajenas de personajes costarricenses. Esta que les dije, la de don Pedro Pérez Celedón. Ay, sí, como no les puedo mostrar. Y Otro, la primera que su merced se acuerde que haya escrito, ¿cuál es? ¿La que su merced nos mostró? no, hay una de un personaje político costarricense muy importante, que se llama don Pedro Pérez de León, por eso lleva el nombre del cantón. Esta fue la primera biografía que yo escribo. Se llama Pedro Pérez de León el Benemérito, pero ¿para qué se lo voy a mostrar si no lo van a ver? No, no se no Y, puede, que podemos. asusten. Más o y menos en ya, qué año la escribió, don Luis. yo diría que como en 2002, 2004, por ahí. La publicación es del 2006, porque me entretuve mucho escribiendo y leyendo más poesía y cuentos, sobre todo poesía, muchísimos papeles boté y tengo muchos 4 libros de poesía. Eh, Me interesé por hacer ese libro y este otro, ay, pero qué lástima, que me hubiera gustado que tuvieran esto, por lo menos la visión de las portadas. La biografía de Pérez Celedón y sus distritos, o sea, tomar el cantón y hacerle una biografía, son casi 300 páginas, donde viene historia, donde viene eh, la geografía, población, todo este texto, biografía de Pérez Celedón y sus distritos, qué lástima, que hubieran conocido un poco a mi patria cantonal. Es un libro que usan mucho los educadores en las aulas, en los padres de familia, y las personas interesadas, eh, por ejemplo, para hacer un trabajo de antropología, para hacer un trabajo para, digamos, para plantar un negocio allá en Pérez de León, para hacer un estudio de probabilidades de un negocio.
ese tipo de literatura, eso es completamente no ficción, que aquí no se vale, ni se debe, ni se puede mentir. Los datos Exacto. estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los mapas, esto es, eh, yo no sé clasificarla. En el ISBN tiene una clasificación, este libro que se llama Historia, Geografía, Historia y Geografía, así lo clasifican en la Biblioteca Nacional. Entonces, yo he andado en los dos, en la ficción y la no ficción. Me gusta la ficción porque me apoya para yo mentir. Digamos, digamos que te da el texto para la imaginación de los demás, ¿verdad? Pero lo que es histórico no se puede mentir jamás porque se estaría entrando en los problemas que a alguien se le ocurre mentir y que alguien le llegue, mire que lástima, este libro se llama Caperucita Ligia se fue por la mar, es un, ay, ya se está, ay, verlo Bien, aquí, bien, bien. Ya Caperucita lo Ligia. volvimos a ver, don Luis. ay, qué bonito, es un libro de literatura infantil, porque también escribo literatura infantil, esto es ficción, Claro. tener, Señor. tener un cuento y con base en ese cuento hacer una caperucita diferente. Claro. Caperucita Ligia se ve por la mar. Don Este Luis, te- ahí ya que lo podemos ver, qué pena que lo interrumpa, muéstrenos así de rapidez los libros de los que nos habló ahorita, para poder tener como, este es el de Pérez de León y sus distritos. No, esto es no ficción y es muy absoluta, no ficción, porque no se Sí. puede mentir, como les decía. exacto, Este otro, el anterior era, es de un cura, como me gustan a mí estos personajes, bastante progresista. Ay, fue la o maña. lo volvimos a perder, don Luis. Bueno, está bien, cuando vaya a Bogotá no me voy a perder, ahí lo voy a encontrar. No quiere, no quiere, bueno, no le roguemos tanto, cuando uno ruega, Bueno, pues nomás se ponen necios. listo, sí Esto de señor. los hechos del 48, el Lupanar que les mostré, y les decía que hay un libro de testimonios, de personajes, eso es no ficción, porque son pequeñas biografías, no lo tengo aquí, que dicen, no es mucha cosa y además no me estoy ni viendo. Entonces, uno tiene que trabajar porque le gusta. Yo no trabajo en literatura para premios, no estoy trabajando para dinero, pero me llega alguna plática, esos libritos que lo leen en las escuelas, eh, rotan bastante, pero ay, si me merezco comerme un helado por lo que me gané trabajando una medianoche, sufriendo tal vez, no, pero sí un poquito, mmm, de, también se desgasta uno. Decirles que si me gusta me regalan la otra pregunta. Yo Bueno, don escribo Luis, también para los periódicos, no lo he vuelto a hacer, hago notas X. Si me pregunta cuál fue el primer texto que publiqué, es este, que se llama la novelita, que se llama El Lupanar. A pesar de que en 1982, como tenía 2 años y medio de estar en el taller, la editorial Costa Rica, que es la editorial propiamente del Estado, directamente del Estado, dependiente del Ministerio de Cultura,
me publicó en una antología de poetas. Y este atrevimiento. Digo que si solamente un género hubiera practicado, tal vez hubiera mayor impacto, tal vez mayor impacto. ¿Ustedes conocen algún autor costarricense? Nombre, por lo menos. ¿Sí o A no? Luis Enrique Arce. Bueno. No, que no sé. Bueno, es que, como les decía hace poquito, yo tal vez me he disgregado poco trabajando las biografías de personajes. Tengo un libro de 23 entrevistas largas, se llama, hasta eso, de mi mamá se le olvidaban los nombres también de los hijos, éramos tantos. El pasado de todos, la esto es literatura no ficción, entrevistas. Hay novelas costarricenses que se pueden ubicar en esa no ficción. Es el caso de un libro que se llama, no me acuerdo, no se me olvidan las cosas, pero ahí son tantos. Juan Varela. Juan Varela es un señor, un, un campesino, que se va del centro, digamos, bueno, un muchacho que se casa y se va a hacer una finquita por allá. Y todos los hechos son así, son muy, muy reales, para decirle a la no ficción realidad. Ese es, y hay varios textos costarricenses que se pueden ubicar, ese es Charles, como les dije, en la no ficción, los epistolarios, las cartas, son no ficción. ¿Qué más? Dígame más preguntas, porque tengo No, ganas. pues Bueno, Luis, ya don Luis, a la larga, don Luis, pues su merced ya respondió prácticamente todas las preguntas que hemos hecho. muchas de las dudas que nosotros hemos tenido y pues yo creo que ya para finalizar, don Luis, yo y pues mi compañero Joan le agradecemos por compartir este ratico con nosotros, por, como se lo dije ahorita, por compartir sus conocimientos con nosotros, que estamos aprendiendo de ello. Y la verdad, muy chévere todo lo que su merced ha hecho en el transcurso de su vida. Y créanme de que nosotros lo vamos a recordar por las cosas que ha escrito. En este momento yo creo que una de las tareas que nos ponemos nosotros es leer y mirar y conocer las historias que usted ha escrito. Entonces, Me muchísimas gracias. gustaría, bueno, muchísimas gracias a usted, Estefanía. Me gustaría de alguna forma, por lo menos hacerles llegar un texto de los que he hablado, Claro que porque sí, don Luis. oír es como que a uno le estén hablando por allá de una comida muy deliciosa y aquí que allá y que uno diga y que ganas de comer y tal vez cuando va a comer no le va a gustar. Se le pone el momento feo. Entonces, tal vez de alguna forma, porque no vale la pena o vale poco la pena de solo un rato, y que yo le ayudo bastante a estudiantes. Yo trabajo en la universidad, en una de las universidades de acá estatales y siempre quedé siempre a las órdenes de los estudiantes. Tal vez más adelante, como por ahí vamos a seguirnos comunicando, no sé cómo les podría hacer llegar un par de libros para que los compartan ahí.